Buenos días, es un gusto nuevamente estar con ustedes compartiendo uno más de los temas tan importantes acerca de nuestra relación con Dios. Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tener su palabra, una palabra que el Espíritu Santo se tomó aproximadamente 1500 años para que fuera escrita con muchos detalles, de tal manera que Él hoy en día, usando esa palabra, vaya transformando nuestra manera de pensar, nuestra conducta y sobre todo que podamos tener una relación intensa, cercana con Dios. Y el tema de esta mañana, que es dar con alegría y generosidad, es el resultado natural de una relación cercana, intensa con Dios. El apóstol Pablo explica este tema del dar del cristiano de una manera amplia en 2 Corintios 8 y 9. El Señor Jesucristo, cuando Él habló mientras caminó aquí en la tierra, tocó este tema. Y el apóstol Pablo nos lo explica con más detalle en estos dos capítulos de 2 Corintios. Veamos qué dice el apóstol Pablo en estos dos capítulos. Sí. Bueno, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 1, encontramos el contexto, la razón por la que Pablo toca este tema en estos dos capítulos. Dice, en realidad, no hace falta que siga escribiéndoles acerca de la ofrenda para ayudar a los cristianos en la región de Judea. Pablo le estaba escribiendo a los cristianos que estaban aquí, en Grecia, en la zona sur de Grecia, ¿verdad? En Corinto. Y estaban hablando acerca de cómo ellos podían ayudar a la iglesia que estaba en Israel, en la zona de Judea, específicamente en Jerusalén. Los hermanos que estaban en Jerusalén estaban pasando por una situación de grave crisis material, había mucha pobreza, y por lo tanto, Pablo estaba animando a los hermanos que estaban en Grecia a poder ayudar a estos hermanos que estaban quizás unos 1500 kilómetros aproximadamente lejos. Pero bueno, había que ayudarles. En ese contexto, habla acerca de dar con alegría y generosidad. Entonces vamos a solamente extraer 9 versículos de los dos capítulos, donde podemos aprender principios acerca de dar de esta manera. Empezando aquí con el versículo 2 de 2 Corintios 8, veamos lo que dice. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, mire, sigan el ejemplo de los hermanos que están en el norte de Grecia. Estos hermanos vivían en una situación de pobreza y de mucha aflicción, ¿verdad? Había escasez en el área material, financiera, pero también estaban padeciendo persecución
de parte del Imperio Romano por ser cristiano. Y lo interesante es que a pesar de que estos hermanos en el norte de Grecia estaban en pobreza y aflicción, dice que estos hermanos rebosaban en abundante alegría. Bueno, estas dos cosas no van a la par, ¿no? Cuando hablamos de aflicción y pobreza, la relación emocional es tristeza. Pero aquí pasa algo extraño, porque estos hermanos, en vez de abundar en tristeza, abundaban en alegría. Y lo más interesante es que resultado de estas dos cosas, de la aflicción con la pobreza más la alegría, esto dice, se desbordó en gran generosidad. Estos hermanos entonces empiezan a dar abundantemente, más allá de sus fuerzas, a hermanos que vivían mucho, pero muy lejos, a una distancia muy lejos de ellos. Eso es extraño, porque un pobre no tiene para dar con generosidad. Una persona afligida no puede estar alegre, sino debería estar triste. Pero lo extraño aquí tiene que ver con quiénes eran ellos. Y básicamente ellos, siendo cristianos, eran una comunidad diferente al resto de las personas. Y así es el cristianismo. Esto es un cuadro de la vida cristiana normal. Así debería de ser la vida cristiana normalmente. ¿Verdad? El Señor nos dijo que en este mundo vamos a tener aflicción. O sea, las aflicciones, situaciones apretadas en la era financiera, pueden ser una situación bastante común en nuestra comunidad, en nuestras vidas. Pero eso no debe de determinar nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Nuestra alegría, ni tampoco debe de determinar nuestra actitud hacia las necesidades de otras personas. Pero ¿cómo es que estas personas podían mantener este estilo de vida? Alegres, generosos, a pesar de la pobreza y a pesar de las aflicciones. El siguiente versículo, el versículo 9 de 2 Corintios 8, encontramos la respuesta. Dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Estas personas habían conocido a Jesús y habían entendido claramente quién era Jesús antes de venir a la tierra, que era Dios. Entendían en qué condición estaba Él y entendieron que hizo un sacrificio extremo al venir a la tierra, dejando la comunidad del cielo, y entró a la tierra para vivir como pobre. Sabemos cómo nació Jesús, sabemos cómo vivió Jesús. Lo que lo caracterizaba no era abundancia alrededor de Él, pero a través de su vida Él nos enriqueció. Ahora, mucho cuidado cuando vemos la palabra ricos, porque todo lo queremos relacionar con riqueza material. Y sí es una verdad, pero que no necesariamente la vamos a disfrutar ya. ¿Verdad? El plan de Dios para nuestra vida empieza ya, pero termina en la eternidad, que es donde vamos a disfrutar en gran medida toda la riqueza material que tiene preparado. Pero lo que sí nos da ya es mucha riqueza en el área espiritual. ¿Y cuál es esa riqueza? Por ejemplo, poder tener al Creador, a Jesús, adentro de nosotros. No podemos ser más ricos. El que creó el universo, el dueño de todo, está adentro de nosotros. No hay mayor riqueza que esa.
Porque si Él está en nosotros, seguro Él va a proveer para cada necesidad que vayamos teniendo aquí en la tierra. Él provee de maneras misteriosas. El problema es que a veces queremos que Él provea como nosotros nos imaginamos que debería ser. Pero Él siempre va a proveer. Entonces, el que tiene a Jesús es rico, inmensamente rico. Y esa riqueza se va a ver poco a poco en lo material, en lo emocional y lógicamente en lo espiritual. Entonces ellos, los hermanos que estaban en el norte de Grecia, vivían alegres a pesar de la pobreza, porque sabían que tenían a Jesús. Muy bien, en el versículo 12 del capítulo 8 encontramos otro principio acerca de dar generosamente con alegría. Dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Una de las preocupaciones que podemos tener a veces es que, ¿qué voy a compartir con los demás? Pero aquí Pablo deja claro el principio. Miren, no tienen que compartir igual que otras personas que teniendo más comparten grandes cantidades de comida, ropa, hospitalidad en sus casas. Que tienen casa, hay quienes no tienen casa, sino que tal vez alquilan un apartamento pequeño y no pueden llevar a nadie ahí, sino que conforme a lo que tienen, compartan algo. Y lo más importante, dice Pablo aquí, para que lo que demos, la actitud de dar, impacte alrededor de nuestra vida y traiga también beneficios a nuestra vida y traiga una relación armónica con Dios, no es cuanto compartamos, sino la actitud con la que lo hacemos. Pablo dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, si lo dan con la actitud correcta, con alegría. Entonces, cuando demos, es más importante la motivación que la cantidad que damos. A veces estamos preocupados porque sabemos que la gente es mal agradecida. Y decimos, ¿para qué le vamos a dar si después ni nos va a agradecer? Eso es una mala actitud. Estamos viendo qué podemos recibir. Pero la actitud correcta es, si Jesús me dio su vida dejando la comodidad del cielo para vivir en las aflicciones de la tierra, pues yo también quiero hacer lo mismo. Y si esa es la actitud, entonces cuando demos va a tener un impacto en las personas que reciben en nuestra vida y sobre todo en nuestra relación con Dios. En el versículo 14 del capítulo 8 encontramos otro principio interesante acerca de dar. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia, le dice Pablo a los hermanos en Corinto, y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Vean qué interesante. Cuando nosotros nos damos, va a llegar un momento que habrá algo en nuestra vida que necesitamos. Entonces vamos a recibir los beneficios de haber dado.
Otros a quienes ayudamos probablemente ahora van a estar en la condición de podernos ayudar. Puede ser que nosotros necesitemos encontrar una solución para un problema de salud, ¿verdad? Y alguien a quien nosotros ayudamos, que trabaja en un hospital, nos dice: yo sé quién les puede ayudar y les voy a conseguir una cita con ese doctor. O puede ser alguien a quien yo le presté dinero en un momento de necesidad, o le regalé, ¿verdad?, dinero en un momento de necesidad. 10, 20 años después, estamos al revés. Yo necesito y la persona está bien. Entonces, sin haberlo pensado al principio, ahora yo recibo un beneficio de esa ayuda. Esto es algo que Dios tiene pensado que funcione alrededor de esta cultura, de este estilo de vida que da. Ya en el capítulo 9, versículo del 1 al 2, vemos otro principio. Dice el versículo: ya sé que ustedes desean ayudarnos. Cuando los de Macedonia oyeron esto, la mayoría de ellos decidió ayudar. Fíjense que antes que los hermanos del norte de Grecia mandaron sus ofrendas a Jerusalén, ¿ya? Recordemos que los hermanos del norte de Grecia eran pobres, estaban en pobreza y en aflicción, pero la motivación con la que ellos dieron a los hermanos en Jerusalén es porque habían oído que los hermanos de Corinto se habían propuesto también mandar una ofrenda. Lo que no hicieron los hermanos de Corinto era mandar la ofrenda, sino que se lo propusieron, pero se habían tardado en mandar la ofrenda. Y los hermanos del norte de Grecia, que son los hermanos de Macedonia, se adelantaron mandando la ofrenda. Pero Pablo les dice: vean, cuando ustedes decidieron ofrendar a los hermanos en Jerusalén, vean el impacto que tuvieron en nosotros, hermanos. Así que cuando nosotros damos, alguien se fija, alguien se da cuenta de nuestra actitud, en cómo manejamos nuestro tiempo, nuestro dinero, para ayudar a otros en sus necesidades. Y sin darnos cuenta, hay otras personas que, viendo nuestro ejemplo, también van a dar a los demás. En el 9:6 de 2 Corintios encontramos también otro principio. Recuerden lo siguiente: un agricultor que siembra solamente unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Aquí Pablo trae el ejemplo de los agricultores, ¿verdad? Un agricultor tal vez siembra 100 semillas de maíz, pero cada mazorca de maíz probablemente va a producir 100, 200 granos de una sola semilla. Entonces, entre más granos de maíz nosotros sembremos, vean la cantidad de granos de maíz que vamos a producir al final de la cosecha, que vamos a obtener al final de la cosecha. Entonces, el apóstol Pablo aquí les está diciendo a los cristianos que esta cultura de dar es como sembrar, que tarde o temprano se va a cosechar. Y entre más sembremos, entre más demos a los que necesitan, tarde o temprano vamos a cosechar.
mucho más. Ahora, quiero hacer la aclaración, que esta cosecha abundante no se limita a pensar que vamos a cosechar. Si yo le regalé $100 a un hermano, que voy a cosechar el otro mes $1000. No, el Señor va a decidir en qué manera Él nos va a retribuir por lo que hemos hecho. Y muchas de estas cosas, incluso no las vamos a ver aquí mientras estemos aquí en la tierra. Pero en la eternidad, Él tiene preparado recompensas por la generosidad que nosotros hayamos practicado aquí. Imagínense qué bonito va a ser llegar al cielo y que el Señor entonces pese nuestra vida y diga: mira, el resultado de todo esto que hiciste allá, te tengo preparado estos premios. Y lo bueno de esos premios, y eso que el Señor nos va a dar, es que van a ser para toda la eternidad. Muchos queremos cosechar ya, aquí, conforme damos. Pero al final todo lo que cosechemos aquí se va a quedar aquí en la tierra, es temporal. Por eso el Señor Jesús decía: miren, no hagan tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, porque todo se termina. Sino hagan tesoros en los cielos. Y cuando damos, no solamente vamos a cosechar aquí en la tierra, sino que estamos sembrando, estamos cosechando tesoros en el cielo. Así que hay recompensa cuando damos. Siempre. En el versículo 7 hay otro principio. Dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. El acto de dar es un acto voluntario. No tiene que ser un acto bajo presión, impuesto desde afuera, sino que ustedes tienen que ver alrededor, ver las necesidades de las personas que lo rodean, hablar con Dios y decidir con Él cuánto van a dar. Es un acto voluntario. Y como digo, para que esto tenga impacto, debe ser resultado de esa relación personal con Dios. De lo contrario, el impacto que Dios espera del acto de dar va a ser muy efímero, pequeño y temporal. Así que recuerden que el acto de dar es algo voluntario, pero necesario. Es la esencia de la vida cristiana. Hay un famoso versículo en Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Vean? La esencia del amor de Dios es dar, y Dios da lo mejor que tiene, dio a su Hijo. Así que nuestra vida debe ser una vida de dadivosidad. Muy bien, versículo 8 dice: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Hermanos, el dar es un acto de fe. Lo que yo tengo para poder compartir es algo que Dios me lo dio. Y en la medida que yo tenga la actitud de compartir, dice aquí que Dios va a proveer con generosidad todo lo que necesitan para que tengan bastante con qué compartir. Entonces, la generosidad no depende de nosotros, esa depende de Dios. Dios está preparado
para que nosotros compartamos. Si nosotros confiamos en los principios que Pablo nos está compartiendo en estos dos capítulos y estamos atentos a dar con alegría y generosidad, voluntariamente, seguro el Señor va a obrar alrededor de nuestra vida para que siempre tengamos que compartir con las personas que lo necesitan. Y finalmente, el último principio que vamos a ver es el versículo 13 del capítulo 9. Dice, esa ayuda demostrará que ustedes han confiado en la buena noticia y obedecen su mensaje. Por eso, ellos alabarán y honrarán a Dios. Aquí vemos en este versículo el propósito final que nosotros demos con alegría y generosidad. Y es que Dios sea glorificado, que Dios sea alabado, que Dios sea honrado de forma natural con las demás personas. Cuando nosotros tenemos esa disposición que nace del corazón para tener compasión de las personas necesitadas y dar generosamente, las personas están viendo a Cristo, porque esa vida es la vida normal que Cristo vivió aquí en la tierra, es la vida normal de Jesús, ¿verdad? Su amor se muestra dando a las personas lo que necesitan. Así que cuando nosotros tenemos esa actitud de dar con alegría y generosidad, estamos predicando el Evangelio. Estamos dando testimonio de una persona maravillosa que se llama Jesús. A algunos nos cuesta hablar y explicarle a la gente quién es Jesús, de una manera clara, ¿verdad? Porque no es lo normal en la tierra. De dar testimonio de Jesús es dar con alegría y generosamente. Gracias por su atención. Espero que estos principios les ayuden a mejorar su relación con Dios y a dar con alegría y generosidad.